Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gusto de siempre al señor presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muchos temas para pocos minutos, así que optimicemos. Lo primero tiene que ver con este aluvión de agua que le determina a UTE la necesidad de algunas decisiones estratégicas, ingeniero. Sí, básicamente lo que se ha hecho es optimizar las inundaciones, o sea, que no haya inundaciones o las mínimas posibles. En ese sentido se vació el lago de Salto Grande, eso bajó la generación y ahora cuando venga el agua que está viniendo, de hecho hoy es el día de máximo aporte, también va a haber unos días que baja un poco la generación y eso tuvo como consecuencia haber prendido algunas máquinas térmicas. De hecho, ahora estamos en la fase de ir apagando. Esta semana estuvimos con varias máquinas prendidas, ahora solo tenemos la sexta unidad y esperemos que en el correr de los días, cuando se vaya regularizando la situación, podamos ir apagando el parque térmico. Bien, un apunte numérico que a veces llama la atención, ese tipo de datos. El encendido del parque térmico, ¿qué le implica a UTE desde el momento de la inversión? Bueno, digo, si está todo el parque térmico prendido son como 5 millones de dólares por día. Si analizamos el parque térmico que tuvimos que prender estos días asociados con este fenómeno puntual de muchísimo aporte en Salto Grande que nos hizo perder la capacidad de generación, fueron como 10 millones de dólares de costo para la empresa. Pero bueno, eso está previsto en el va y viene. Incluso en el Río Negro tuvimos también unas lluvias importantes el fin de semana. En esta semana llovió lo que debería haber llovido en todo julio. Claro, es tremendo. Vamos a tener vertiendo en las 3 represas un poco, no va a tener ninguna consecuencia, se va a mojar un poco la Rambla de Mercedes, eso no va a ser más que eso. Pero bueno, son las vicisitudes del sector eléctrico. Presidente, para quienes no somos expertos en la materia, en la primera lectura hay como una aparente contradicción. Mucha agua, diríamos, bueno, menos mal, ¿no? Por aquello de la generación, y sin embargo lo que sucede es a la inversa. Explíqueme o ilústrenos un poco sobre ese punto. No, el tema cuando hay mucha agua es que primero que se nos llena la represa y podrían desbordarse. En las inundaciones del 59 hubo que dinamitar el dique para que no se volteara la represa. Entonces uno trata de que esa situación no se dé. Entonces, si viene mucha agua, porque hay mucho aporte de agua pronosticado, lo que hace es vaciar la represa, cosa que cuando venga la maroma de agua, claro, digamos, no nos pase por arriba. Eso por un lado. Y por otro lado, también cuando hay mucha agua, cosa que se está dando en Salto Grande ahora, se iguala el nivel de aguas arriba y aguas abajo. Ajá. La generación se da, claro, por diferencia de nivel. De niveles, entonces, claro, cuando se sube el aguas abajo, baja la generación. Y de hecho, en Salto Grande, que tiene algo así como 1900 megavatios de capacidad de producción, en algún momento de esta semana pasada llegó a generar tan solo 400 megavatios y ahora en el momento que llega toda el agua también 500 megavatios, perdemos mucho. Así está perfectamente explicado, porque uno lo asocia directamente con los tiempos de sequía, donde rogamos por agua para Salto Grande. El Uruguay es un país seco con mucha lluvia. Está bien. Lo que pasa es que muchas veces llega todo junto. Exacto. Ahora, además no está la capacidad de almacenar agua. Eso sería fantástico. De hecho, el único almacenamiento grande de energía que hoy tenemos es el embalse de Terra, de Rincón del Bonete. Ese es el grande, los otros embalses son todos de pasada. Claro. El otro embalse que vamos a tener energético es cuando tengamos la regasificadora. El barco regasificador va a poder almacenar tanta energía como el lago del Rincón del Bonete. Bueno, allí se está mencionando cuando suceden estas cuestiones que las fronteras de los países se desdibujan y que es necesario entender el tema energético como regional. ¿Se va apuntando a eso desde el punto de vista del Estado uruguayo también? Sí, la visión del sector eléctrico, energético en general, pero eléctrico, es que la integración es una buena idea. De hecho, el mejor negocio que hizo Uruguay en su historia es la represa que hizo con Argentina de Salto Grande. Claro. Y ahora estamos integrándonos fuertemente con Brasil, ya tenemos 70 megavatios operativos y estamos construyendo una integración de 500 megavatios. Y las oportunidades del intercambio siempre son buenas. Evidentemente hay que aprovecharlos, porque son oportunidades que se dan de precios relativos en el cual uno intercambiando energía ganan los dos. Para solo un ejemplo, entre marzo y abril teníamos precios relativos entre Uruguay y Brasil que si hubiésemos intercambiado energía porque hubiésemos tenido la interconexión, hubiésemos ganado 150 millones de dólares, 100 millones de dólares hubiese ganado Brasil y 50 millones de dólares hubiese ganado Uruguay.
eso era una oportunidad que pasó porque no teníamos la interconexión. Son oportunidades que el futuro nos van a dar la chance de aprovecharlas. Bueno, es un área estratégica para los países y que muchas veces está por encima de los avatares políticos, porque las diferencias entre los gobiernos no siempre se trasladan al tema energético, ¿es correcto? Por suerte. De hecho, nosotros teníamos los puentes cortados e intercambiábamos energía. Y en el tema energético, el tema es la responsabilidad que tenemos los países de darnos respaldo mutuamente. Nunca nadie sabe cómo va a venir el día siguiente y lo bueno de tener sistemas interconectados es que cuando cualquiera tiene problemas se pueden dar ayuda mutua. Por tanto, por suerte ha operado la racionalidad en ese sentido y hemos intercambiado energía sin dificultades. Bien, esto tiene que ver con la República Argentina. También usted mencionó al pasar la interconexión eléctrica con Brasil, que había sufrido el año pasado algunos traspiés. Ahora, ¿cuál es la situación? No, usted se refiere a los problemas de la construcción de la línea de interconexión. Bueno, eso viene absolutamente en cronograma de acuerdo al acuerdo que hicimos justamente el año pasado con la empresa constructora. Esto va a estar terminándose ahora en estos próximos días, lo que es las redes eléctricas, y después va a entrar la etapa de puesta en marcha de la convertidora y sobre fin de año esperemos tenerla operativa. Digamos, el cable llegó a la frontera, para decirlo en términos medio groseros. De hecho, el cable justamente la semana pasada se encontraron los dos cables en la frontera. Ese es el punto. Pero hay algunas obras en las dos puntas, en las subestaciones que hay que terminar. Ahí vamos a tener tensión, voltaje de los dos lados de la convertidora y van a empezar las etapas de puesta en funcionamiento de la convertidora de acá a fin de año. ¿Y eso qué nos significará como país en todo caso? Y vamos a tener una capacidad de conexión con Brasil de 500 megavatios. 500 megavatios es básicamente la cuarta parte de nuestra demanda. En algún momento podríamos estar trayendo 500 megavatios de Brasil si tuviéramos algún problema y por supuesto podríamos estar mandando energía también para Brasil. En algún momento se había mencionado, presidente, la eventualidad de que no existiera del otro lado esa línea tendida para la interconexión. Eso está, por lo que veo, superado. Hay dos partes. Un tema es que estén las líneas de conexión eléctrica. Después hay un tema de cómo se conecta la zona sur de Brasil con la zona sureste de Brasil. Eso es un link, es una conexión que no es suficientemente robusta hoy en día, que se está haciendo más fuerte y que va a permitir un mayor intercambio a futuro. Bien, estamos mencionando estas posibilidades de almacenaje, lamentablemente con el agua no se da en todo lo que sería necesario para el país, pero hoy trasciende en una nota publicada en el diario El País esta mañana que se analiza construir una planta para almacenar excedentes, en este caso de la energía eólica. Se menciona ya una localización geográfica, específicamente se habla de Rivera, y del monto de la inversión que sería de 300 millones de dólares. Sí, básicamente esto es muy rápido porque todavía no lo hemos decidido, ni ha pasado por directorio y ya es noticia, pero lo que sí es algo que estamos hablando hace mucho tiempo. Pero la noticia va en este sentido. Es que estamos trabajando en lo que son las centrales de bombeo y acumulación. Básicamente son centrales en las cuales cuando tengo un excedente de energía, llámese eólica o fotovoltaica o propiamente agua, porque viene mucha agua en uno de los embalses, uno lo que hace es bombear agua de un reservorio bajo a un reservorio alto. Puede ser un arroyo que tiene un lugar donde se hace una especie de vasija para almacenar agua, arriba de un cerro que se le hizo un agujero, un cerro para tener, o algún pequeño embalse. Son pequeños embalses. ¿Qué hace con eso? Está almacenando en forma potencial el agua acá arriba. Después, cuando necesito la energía, lo que hago es turbinar esa agua en la misma bomba que es reversible, la turbino y genero energía. Eso me permite capturar excedentes transitorios y después volcarlos a la red. Una caja de ahorro. Es una caja de ahorro y básicamente lo que estamos justamente analizando son 6 puntos del Uruguay. Ahora justo en la semana que viene recibimos el informe técnico de la consultora y ya estamos en el proceso de ver cuál es el momento oportuno en el cual esta central de bombeo y acumulación es buena y conveniente para el sistema. De los estudios preliminares que uno tiene, estamos hablando que entre 4 y 5 años
eso va a ser muy beneficioso para el sistema en función de que se haya incorporado suficiente energía eólica, tal cual estamos procediendo. Bien, quiere decir que la decisión en principio sería positiva, debería Sí, construirse. no tenga ninguna duda, Bien. se va a construir, son Correcto. inversiones efectivamente del orden de los 300 millones de dólares. El tema es ver cómo se financian ese tipo de obras, estamos viendo cuál es la mejor estrategia para llevar adelante esos emprendimientos. En Rivera, como se dice en la entrevista. No quiero adelantarme, son en diferentes, hay 6 lugares donde potencialmente se puede hacer, tenemos que ver cuál es el más adecuado. Bueno, porque allí que hay también una generación de empleo, me imagino, asociado a esto. ¿O? Bueno, es una represa, imagínese, es una obra del orden de cualquiera de las represas que tenemos en el Río Negro. Estamos hablando de una de las consecuencias de esta energía eólica, que como las aspas de estos molinos se genera en forma muy silenciosa, esa revolución que sigue avanzando en Uruguay. Me gusta la palabra revolución. Claro, porque se trata de eso, lo veíamos inclusive con el director de energía, algo que ha cambiado en una década notoriamente. Ahora, se llega a los 14 parques eólicos, es un dato que se maneja de generación eólica para 2016. ¿Uruguay sería líder en generación eólica? Sí, cuando arranca el año 2016 y se verifica, como viene verificándose hasta ahora, los 400 megavatios que se están instalando este año, los 600 megavatios que se están instalando el año que viene en parques que están todos en diferentes fases y varios de ellos la propia UTE los va a llevar adelante en el marco de fideicomisos, incluso ir al mercado de valores, cosa que está muy bueno. Vamos a llegar a arrancar el año 16 teniendo que casi el 30% de nuestra energía de origen eólico. Y eso, si uno ve cualquier gráfica de lo que está pasando en el mundo, nos pone en los primeros lugares. Bien, ¿cómo fue eso del incidir en el mercado de valores? O sea, ¿hay posibilidades allí también de inversiones en energía eólica para cualquier ciudadano común y corriente? Sí, de hecho, nosotros ahora estamos lanzando en poco tiempo el Parque Pampa, que es un parque de 140 megavatios en Tacuarembó. Eso va a ser un fideicomiso en el cual parte del paquete, no es accionario porque son títulos de valor, digamos, de los fideicomisos, pero al símiles a las acciones, van a estar puestos en el mercado minorista, parte en el mayorista, y el minorista queremos llegar a gente que con muy poca plata pueda decir, yo me hago socio de UTE en un emprendimiento eólico que es el que está cambiando la matriz eléctrica de Uruguay. Eso va a pasar, estamos en las etapas operativas finales, estamos justamente, la semana pasada tuve una reunión con el presidente del Banco Central, porque este año tenemos un desafío muy grande en cuanto a diferentes emisiones que tienen que ver con los parques eólicos, tienen que ver con el alumbrado público, el fideicomiso de alumbrado público, tiene que ver con la necesidad de financiar un plan de inversiones este año que es del orden de los 430 millones de dólares. Sí, es un monto sumamente importante. La granja de energía fotovoltaica en el departamento de Salto también se integra a esta nueva matriz, digamos. Sí, la fotovoltaica, si bien no tiene la magnitud que va a tener, y tiene y va a tener la eólica, también es complementaria con la matriz y cierto volumen de la energía, siendo fotovoltaica, es conveniente para el sistema. En ese sentido, estamos firmando contratos de suministro de energía fotovoltaica, son contratos a 30 años, fíjese, un contrato a 30 años, durante 30 años entregando energía de una planta fotovoltaica, en este caso la que firmamos la semana pasada es de 50 megavatios. Son 140 hectáreas de paneles fotovoltaicos instalados, no son 140 hectáreas de paneles fotovoltaicos porque están medio separados, pero el área son 140 hectáreas de paneles, imagínense. Claro, una vista aérea, por ejemplo, sorprendería. Va a ser una cosa importante y en Sudamérica va a ser el segundo parque en dimensión, pero no va a haber uno, va a haber 4 como este. Bueno, usted habla de estos temas con mucha pasión, hay seguramente un glosario técnico en estas consideraciones y lo siente muy íntimamente. Y es bueno que haya un presidente tan comprometido con estas cuestiones. Ahora, el asunto está en el ciudadano común y corriente, ¿no? Aquel de la calle, como nosotros, que dice, bueno, bárbaro todo esto de los megavatios, de los fotovoltaicos, de los eólicos, esa terminología, pero ¿y en mi bolsillo qué? Bueno, Dios, me la deja picando. Sí, claro. Acabamos de bajar las tarifas, sí. un 5,5 en promedio, y eso es consecuencia directa del cambio de la matriz eléctrica. Y es la primera etapa, porque si logramos que todo lo que está planificado pase, vamos a poder seguir manteniendo la tendencia. Fíjese que del 2010 a fin de este año, si uno analiza cómo evolucionó el IPC y cómo evolucionó la tarifa eléctrica, la tarifa evolucionó el 52% de lo que evolucionó el IPC. Eso
son términos reales lo que está pasando. Pero vamos a poder seguir trabajando, porque también si analizamos la cuenta, quiere decir que la energía bajó un 15% nada más para lo que es la gente. Y hay que seguir trabajando, porque tenemos que seguir bajando el costo de la energía, y para eso es que se hizo todo el cambio del plan de la matriz de generación. Se está trabajando en la empresa para tener un modelo de gestión compatible con lo que es los desafíos del siglo XXI, y el gran desafío por delante, en la UTE en particular, es la gestión que tiene que ver con el tema de la gestión de la demanda, poder optimizar la generación variable con una demanda que la tenemos que adaptar a la generación, y también bajar las pérdidas y también mejorar lo que es el uso de la infraestructura. Bien. Ese es el gran desafío que tenemos. Presidente, guardando aquellos necesarios equilibrios institucionales, o sea, de modo tal que esa fuerte inversión que está realizando UTE a futuro no impacte en las finanzas actuales. ¿Cuáles son los números de UTE hoy? Los números de UTE hoy son, UTE factura 2.000 millones de dólares, en el cual un 11% es la parte salarial. Tenemos otro tanto de lo que son los gastos operativos. Tenemos del orden de unos 1.000 millones de dólares de costo de abastecimiento este año, pero no justamente escapa, compra de combustible, etcétera, claro, etcétera. No escapa eso al déficit, va a ir bajando. digamos, no escapa a esa sensación de las empresas públicas también deficitarias en este momento. Digamos, respecto a UTE no es deficitaria. De hecho, los números están balanceados. Tenemos este año un plan de inversiones importante del orden de los 450 millones de dólares, que estamos financiando en parte con endeudamiento, pero el endeudamiento de UTE es absolutamente manejable. Tenemos del orden de 800 millones de dólares de endeudamiento para una empresa que tiene un patrimonio de 5.000 millones de dólares. Claro. Los números de UTE son robustos. Estamos en una situación importante de inversión, pero llevándolo adelante. Pero además todas las inversiones que se hacen en UTE son para mejorar los números, son todas inversiones que hay que hacer y no podemos mirar para el costado, bien, porque si no vamos a estar en problemas. Está bien. Usted no digo que se haya molestado, pero sí le ha inquietado muchas veces cuando se asocia directamente a esta decisión de UTE de rebajar las tarifas en función de lo que se viene haciendo de años atrás, y el hecho de que se mencione como un pedido del Ministerio de Economía para morigerar, para moderar el índice de inflación. Por suerte tenemos un Ministerio de Economía que se preocupa por la inflación del país. Desde el punto de vista de UTE, UTE no hace las cosas para cambiar la inflación, hace las cosas para bajar el costo de la energía. Pero ahora, ¿está esa conexión entre el Ministerio de Economía y UTE para que a través de la tarifa, por ejemplo, pueda utilizarse otro elemento, digamos, ¿no? La tarifa de UTE. Pero es que el mover las tarifas de UTE tiene una consecuencia en el IPC, pero a nadie se le puede ocurrir cambiar las tarifas para cambiar el IPC. Porque podríamos estar generando, por ejemplo, que la empresa se desfinanciara, o podríamos estar generando un problema que después es un problema que pagamos todos. Por tanto, digamos, de vuelta, cada vez que UTE mueve sus números, mueve la economía del país. Y eso mueve el IPC, por supuesto. En ese sentido también está ese 15% de rebaja para aquellas empresas que hayan demostrado eficiencia energética o que promuevan un cambio en su estrategia en ese sentido. Sí, eso es una buena idea de la Dirección Nacional de Energía, en combinación con la de Industria, o sea, el Ministerio de Industria y Energía, y que estamos a la espera de que justamente la Dirección de Energía lleve adelante sus estudios técnicos para ver qué empresas industriales van a tener ese beneficio. Bien, un número rojo que inquieta es el asunto de los 35 millones de dólares anuales por robo de energía, los comúnmente llamados colgados a la red legal. Colgados tenemos de dos categorías. Tenemos sí, los que son los que combatimos muy fuertemente porque está asociado directamente con el robo de energía, en las cuales no hay una condición social que podría ameritar una mirada diferente. Eso es la mitad de la explicación. La otra mitad justamente los que tienen una situación socioeconómica que uno tiene que atender, y justamente es un tema de inclusión social. Y ahí estamos trabajando muy fuerte. Desde el 2011 acordamos un plan de pérdidas e inclusión social que tiene que ver con aterrizar en los barrios con todas las herramientas disponibles. Por ejemplo, ahora estamos poniendo agentes comerciales con un asistente social que su trabajo es caminar el barrio, estar con la gente, explicarle cómo se consume de buena forma, el tema de la eficiencia, el tema de acompañarlo en su proceso de inclusión. Eso es algo que estamos trabajando y que, por supuesto, luego de la crisis desde el 2002, las pérdidas no técnicas de UTE aumentaron muchísimo. Eso lo venimos revirtiendo y creo que vamos en buen camino. Correcto. Quiere decir que hay un componente social a la hora de tomar decisiones con respecto a esos colgados
pero con los otros mano dura, digamos. Y es lo que hacemos. Normalmente tenemos del orden de unas 150.000 inspecciones al año, detectamos unas 15.000 irregularidades. Todo eso al cabo del año termina en algunos casos que terminan en la justicia. Claro. Y hay que gestionarlo muchísimo. Está bien, se configura estafa muchas veces. Sí, por supuesto. Es robo. Es robo. O sea, se aplica una técnica sobre los medidores, por decirlo de algún modo. Hay diferentes formas. No le voy a decir todas las que hay porque si no voy a averiguar alguno, pero claro. En definitiva tenemos un equipo técnico que incluso está trabajando con la Facultad de Ingeniería en sistemas inteligentes de detección de situaciones irregulares. Hay muchísimo para trabajar y eso es también gestión y gestión, es estar en la calle con la gente y además teniendo a la gente de tu lado. Por suerte la gente visualiza que UTE es una empresa de ellos mismos y nos ayudan justamente cuando tenemos situaciones irregulares. Bien, presidente, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable como siempre. Gracias a ustedes. El señor ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía. Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con el gusto de siempre al señor presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muchos temas para pocos minutos, así que optimicemos. Lo primero tiene que ver con este aluvión de agua que le determina a UTE la necesidad de algunas decisiones estratégicas, ingeniero. Sí, básicamente lo que se ha hecho es optimizar las inundaciones, o sea, que no haya inundaciones o las mínimas posibles. En ese sentido se vació la generación y sin embargo lo que sucede es a la inversa. Explíqueme o ilústrenos un poco sobre ese punto. No, el tema cuando hay mucha agua es que primero que se nos llena la represa y podrían desbordarse. En las inundaciones del 59 hubo que dinamitar el dique para que no se volteara la represa. Entonces uno trata de que esa situación no se dé. Entonces, si viene mucha agua, porque hay mucho aporte de agua pronosticado, lo que hace es vaciar la represa, cosa que cuando venga la maroma de agua, claro, digamos, no nos pase por arriba. Eso por un lado. Y por otro lado, también el lago de Salto Grande, eso bajó la generación y ahora cuando venga el agua que está viniendo, de hecho hoy es el día de máximo aporte, también va a haber unos días que baja un poco la generación y eso tuvo como consecuencia haber prendido algunas máquinas térmicas. De hecho, ahora estamos en la fase de ir apagando. Esta semana estuvimos con varias máquinas prendidas, ahora solo tenemos la sexta unidad y esperemos que en el correr de los días, cuando se vaya regularizando la situación, podamos ir apagando el parque térmico. Bien, un apunte numérico que a veces llama la atención, ese tipo de datos. El encendido del parque térmico, ¿qué le implica a UTE desde el momento de la inversión? Bueno, digo, si está todo el parque térmico prendido son como 5 millones de dólares por día. Si analizamos el parque térmico que tuvimos que prender estos días asociados con este fenómeno puntual de muchísimo aporte en Salto Grande que nos hizo perder la capacidad de generación, fueron como 10 millones de dólares de costo para la empresa. Pero bueno, eso está previsto en el va y viene. Incluso en el Río Negro tuvimos también unas lluvias importantes el fin de semana. En esta semana llovió lo que debería haber llovido en todo julio. Claro. Tremendo. Vamos a tener vertiendo en las 3 represas un poco, no va a tener ninguna consecuencia, se va a mojar un poco la Rambla de Mercedes, eso no va a ser más que eso, pero bueno, son las vicisitudes del sector eléctrico. Presidente, para quienes no somos expertos en la materia, en la primera lectura hay como una aparente contradicción. Mucha agua, diríamos, bueno, menos mal, ¿no? Por aquello